Un servidor, Jonathan Estrada, soy presidente del Grupo Contrapunto, director general de la televisión Cancún Channel. Les saludamos de aquí desde Cancún, Quintana Roo, desde las instalaciones de la televisión Cancún Channel. Estoy con mis colegas, amigos. ¿Cómo están? Les saludamos de aquí desde Cancún, Quintana Roo, desde las instalaciones de la televisión Cancún Channel. Jonathan, buenas tardes. Mis colegas, amigos. Les saludamos de aquí desde Cancún, Quintana Roo. Oye, qué desastre el día de ayer. De verdad que hay una gran inconsciencia por parte de las autoridades. Qué desastre. Ya habían anunciado que iban a cerrar la avenida Tulum. Hay una gran inconsciencia por parte de las autoridades. Porque iban a ocupar toda esa avenida. Ya habían anunciado que iban a cerrar la avenida Tulum, toda la logística. Por motivo del informe, del primer informe de esa avenida. Ya habían anunciado que iban a cerrar Juárez, la avenida de Remberto Estrada. Por motivo del informe de esa avenida. Curiosamente, en esta etapa en la que iban a cerrar, que era a partir de las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche más o menos, que es la principal avenida, que decirse a la gente que no conoce Cancún, es la principal avenida que conecta, es la principal avenida que decirse ¿Con todo? Anunciaron que iban a cerrar de 4 a 9, 10 de la noche. Se desata la lluvia repentinamente. Anunciaron que iban a cerrar 3 de la tarde. 3 de la tarde, 3:30. poquito antes de las 4. Se desata la lluvia, se inunda Cancún, 3 de la tarde. y anunciaron al mismo tiempo, poquito antes de las 4, también a cerrar la avenida paralela a la Tulum, que es la avenida que está detrás del ayuntamiento. Y anunciaron al mismo tiempo. Pero resulta ser que la parte de la avenida Bonampak, que es la otra arteria también paralela, y la avenida Yaxchilán, o sea, las únicas dos vías por las que pueden haberse desahogado el tráfico paralela, ya que cerraron la Tulum. O sea, las únicas dos vías por las que pueden haberse, no sé si ustedes se enteraron, ya que cerraron tanto la Yaxchilán como la avenida Bonampak, no sé si ustedes, lo cual causó un severo tanto la Yaxchilán impresionante, porque los autos, ¿por dónde tenían que pasar? Bueno, se tenían que meter a Puerto Cancún para salir por el Boulevard Cuculcán en una hora pico, en donde el Boulevard Cuculcán de por sí está congestionado. Y por este lado, si querías regresarte, como no tenías la Yaxchilán, tenías que agarrar la avenida Chichén Itzá. Ajá. O sea, bajas por la Yuxmal, te agarras la avenida Chichén Itzá. Que también se inunda. Pero bueno, pero las distancias. La gente que quería cruzar del lado de la terminal del ADO y de este lado del crucero y todo, que querían cruzar hacia el lado de las Plaza de las Américas, todo eso, era imposible. No, el trayecto a su domicilio, a su centro de trabajo, a donde fuera. Yo vivo en la Bonampak. Fue 3 o 4 veces El tiempo. mayor. El Yo tiempo. vivo en la Bonampak. O sea, a mí, yo tardé hora y media Sí, no lo dudo. en llegar de la terminal de autobuses a su casa, allá venía Bonampak. Lo que comúnmente haces en 10, 15 minutos. No, en 2 minutos llego, de la terminal a mi casa llego en 2, 3 minutos. No, igual nos pasó Se a nosotros, convirtió en igual. hora y media. Ayer salimos de la televisora a las 4 de la tarde. Darle la vuelta al Mercado 28 fue una locura. Solamente al Mercado 28 para agarrar para la Palenque, otra embotellamientos, carros que andaban flotando sobre el agua. No, fue una locura llegar a tu casa. Yo llegué 2 horas después. Una gran desorganización, porque lo que debieron de haber hecho ante este acontecimiento inesperado era abrir obviamente la avenida Tulum, por lo menos en lo que se bajaba los niveles de agua de la Yaxchilán y de la Bonampak, y permitir que circularan los autos. Pero que además los ciudadanos que no tienen vehículo y que toman cierta ruta, imagínate, al cerrar estas, se desviaron la ruta. Fue ¿Qué hicieron? Fue un caos. Y no son adivinos. Fue un caos, una pasó. gran inconsciencia de las autoridades de Benito Juárez, de Cancún. Digo, ya sé que decir Remberto es, ¿por qué le echan la culpa a Remberto? Pues porque él es el presidente municipal, obviamente, ¿no? Y si él no tiene alguien que le informe que algo está sucediendo mal en su ayuntamiento, quiere decir que no es más que un figurín ahí Estaba ocupado en la presidencia. Preparar su informe, ¿no? Ese es el problema. ¿Pero cuál informe? ¿Qué informó Remberto? Nada. ¿Qué dijo Remberto en su informe? ¿Tú lo viste? Yo lo escuché. Bueno, lo importante es Sí, claro. Sí. Habló 45 minutos, dice. O sea, fue un poquito menos. Fue pura retórica, puro bla bla, puro rollo, algunas, digo retórica porque dentro de su perorata
él habla de que desea que las mujeres tengan oportunidades, que habló de la inseguridad, pero de manera muy tersa. Dijo que Benito Juárez, que Cancún estaba atravesando y había atravesado por una lucha entre bandas, sí, se ufanó de cárteles de narcotráfico y todo esto, pero no habló de la ineficiencia de su corporación policíaca. No, a ver, él no habló de su irresponsabilidad de no tener un secretario de Seguridad Pública hasta hace unos días. Menos de un mes. Él dijo, y casi literal, ¿no?, que durante los primeros 100 días de su gobierno se desató la ola de violencia como nunca antes en Quintana Roo, dice, obviamente afecta a Cancún, claro, ¿no? Y efectivamente dijo, eran bandas criminales que se mataban entre ellos. No habló de que mataron a los policías. A Remberto Estrada se le olvidó que 5 policías municipales fueron abatidos por el crimen organizado, y tampoco un mensaje, o sea, no recordó a los familiares de los policías caídos, que a mí me pareció una falta de respeto. Se le olvidó decir que mantuvo en... ¿O qué quiso decir? Que esos elementos pertenecían a una banda criminal. Pero es que además, mira, lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿cómo puedes tener más de 8 meses a una persona de encargada del despacho que en los primeros 3 meses no pasó el examen de confianza? Sí, fue la primera irresponsabilidad que se tuvo. Es una gran irresponsabilidad. 1. 2, el siguiente, o el actual secretario, que fue nombrado como asesor en materia, como encargado del despacho el 17 de junio, estamos prácticamente a 3 meses. ¿El asesor? No. Darwin. Darwin Acosta, ya van 52 ejecuciones. En ese periodo. En menos de 3 meses, en menos de 90 días. O sea, una persona ejecutada cada 2 días. Sí. O sea, se incrementó, no solo porque dice Remberto que también, que gracias a la coordinación logramos detener a varios líderes de los cárteles. Nunca hubo coordinación, apenas la acaba de haber. La policía municipal ni siquiera participó activamente en una sola detención. Efectivamente. Fue la Marina, ¿no? Su mayoría fue la Marina. Y el ejército, la Marina, la PGR. La gendarmería más que la PGR. Pero aparte dice que los ciudadanos no están siendo atemorizados por el crimen organizado. Y no es verdad, la gente ya ha cambiado su rutina por esos acontecimientos que se han suscitado. La gente ya no sale de noche, la gente ya no utiliza fácil. La gente está paranoica, y si escuchas un cuetón, un ruido extra, enseguida ya van pensando que son balaceras. Sí, claro. Ayer hacía una entrevista a una compañera de Novedades, Verónica Fajardo, en las inmediaciones del ayuntamiento, porque precisamente habían cerrado estas vías que mencionas, para la gente que bajaba de zona hotelera y que desconocía, primero, que era el informe de Remberto, o que habían cerrado ciertas arterias, y lo primero que dijeron es que seguramente está cerrado porque hubo otra balacera. Sí. Sí, bueno, ya está. Entonces, psicosis, en eso radica ya también el temor que hay psicosis en ese sentido. O sea, es una mentira que no sea. Y bueno, y entonces el presidente municipal, Remberto Estrada Barba, se dedicó nada más a decirnos frases bonitas, palabras rimbombantes, en donde él sueña que las cosas estén mucho mejor. Se autocalifica de que ha hecho un gobierno eficiente, ni siquiera permite que sea la gente el que lo califique. Y digo se autocalifica porque no es lo mismo decir, logramos, por poner un ejemplo, logramos dotar a las familias, a 20,000 familias, vamos a suponer, de despensa, a decir, estamos trabajando eficientemente para procurar que la gente tenga alimento en su casa, y por eso hemos repartido 20,000 despensas. ¿Qué diferencia? O sea, en la primera está la cifra, la estadística, y te da la pauta para que tú seas el que digas, bueno, está procurando por las familias. En la segunda, ya habla de eficiencia. No da pauta para que tú califiques. Él mismo se autocalifica. Incluso habla de que este gobierno ha marcado la diferencia, y eso lo hablo en una videocolumna que próximamente saldrá aquí en Cancún Channel, de que se ha acercado más a la gente y que su gobierno... Eso es mentira. Que su gobierno está en las calles y en las colonias. Y yo le pregunto, y lo pregunto en mi columna,
casi nunca se dan vueltas a las colonias. ¿Cuándo ves a los funcionarios? ¿Cuándo ves a Remberto? O a su gente, porque él habla de su gente. Pero eso sí, o sea, cuando vienen, ya se acercan periodo de elecciones, seguramente se van a ir hasta las colonias irregulares. No, bueno, capitalizaron el asunto de los útiles escolares que repartieron, que además ya disminuyeron según tu información. Utilizaron carros bomba del bomberos, patrullas, logística que llamaba la atención de los niños, y sobre todo utilizaron al sector educativo para hacerles llegar útiles escolares a los niños. Pero no creas que durante el homenaje, no, suspendían las clases de los niños para que se fueran y se formaran en la explanada de cada escuela, en horario que no era de homenaje, y esperaban hasta que se echara el rollo el director o subdirector o supervisor de la escuela y se echara el rollo el que era enviado de Remberto, y ambos diciendo que se los mandaba Remberto Estrada, no que era del ayuntamiento. Nombre Remberto por está totalmente documentado. Estoy preparando un reportaje al respecto, y cuando eso está prohibido por la ley, no está permitido. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente esas cosas no las dice. O sea, los útiles escolares, que además es por norma, por ley, porque fue aprobado por el Cabildo, no me acuerdo. 2012, ¿no? Fue aprobado por el Cabildo, que tenía que sacar una participación económica para dotar a los estudiantes de útiles escolares, que tengo entendido que ahí subrayaba, creo que una cantidad de... Fue lo que les faltó, poner la calidad y la cantidad de útiles. Exactamente. Solamente dijeron, hay que entregarle útiles escolares a los niños para los principios de ciclo escolar, que ha ido disminuyendo, como bien digo en la columna. Ahora que entregaron fueron dos libretas. Si vas a la papelería, salen a 8 pesos las libretas. Pues bueno, eso fue un discurso mentiroso, una perorata de retórica, donde no dijo realidades, donde dijo mentiras. ¿Se rescata algo realmente? No se rescata absolutamente nada, porque todas las cosas que dijo, incluso cuando dijo cifras, son cifras infladas. Cuando él dice que él hizo un proyecto, un plan de gobierno con la opinión y la participación de la gente, es una mentira. No hay un acto documentado en donde ellos hayan recabado realmente la opinión de la gente para hacer un documento. Los famosos gimnasios al aire libre, dice, ¿no? Que se los pidieron, pero la gente no quiere, la gente no quiere. No voy a generalizar, pero la mayoría dice, ¿sabes qué? Yo voy a recaudar firmas porque yo no lo pedí. Bueno, en el fraccionamiento Bosque San Miguel ahorita hay un conflicto al respecto. No, de hecho ya están derrumbando los árboles, ahorita en este momento precisamente me estaban mandando un documental en donde es uno de los pocos pulmones que quedan en esa zona. Está imponiendo los gimnasios al aire libre. ¿Por qué razón? Porque cada uno de esos gimnasios que él monta, la empresa que se encarga, que supuestamente ganó la licitación, obviamente se mocha con los funcionarios. Es una práctica muy común, donde no solamente dan el diezmo, no. Aparte del diezmo, hay un porcentaje que va por abajo del agua. No, pues está preocupado. Y ¿por qué no habló de la ciclopista que se robó Temptation, en donde él salió beneficiado? Está documentado periodísticamente por nuestro compañero Víctor Flores, donde él llegó a un arreglo con los dueños de Temptation, y por eso el famoso yate de los $3 millones. Sí, se habló mucho de ese, fue un convenio, un arreglo. ¿Por qué no habló de que él activó al inicio de su administración un programa de escuelas de 10, en donde iban realmente, supuestamente, a rescatar muchas escuelas para limpiarlas del pasto, pintarlas, ¿cómo se dice? Reacondicionarlas, darles mantenimiento. Rescatarlas, pero no han hecho más que una o dos, no más. La inauguración y una más, de todo. No han hecho más. Pero si tú le preguntas, oye, ¿dónde están las cifras? La dirección de transparencia trabaja realmente con mucha secrecía en favor del alcalde. Desde mayo no ha actualizado todo el portal. No actualizan el portal. Desde mayo. Ya habla mucho de transparencia. Información de transparencia realmente. Entonces tenemos un presidente municipal que nos está robando, que cínicamente sale a la palestra en un primer informe, y único que va a dar seguramente, sí,
en un informe mentiroso que realmente lo único que hace es burlarse de los cancunenses y de todos los quintanarroenses. Pero aparte se burla de la manera en que lo hace, ese fastuoso lugar que hizo ayer Recinto, ¿cuánto le habrá costado? O sea, es una mentada. Es una mentada de madre. Sí, ver cuando llegas y... Yo calculo que por lo menos 3,000, como por lo menos la carpa que pusieron, yo tengo algunos datos, digo porque conozco a gente que se dedica a eso, por lo menos esa carpa cuesta $500,000 la renta. La carpa enorme que pusieron, sí. $500,000 cuesta la renta. Por lo menos. Ahora, las sillas, el escenario, porque... El forrado de las sillas, todas las sillas estaban bien forraditas. Todo. Sí, por lo menos eran... 3,000, ¿no? No. 300. No, 300 sillas. Alrededor de 300. Bueno, cuando nosotros fuimos en la tarde, ¿no? Después mañana. No sé si habrán puesto más o atrás, pero... Y al muy viejo estilo... Incluso habilitaron prensa, que es nunca habían hecho. Al muy viejo estilo tradicional priista, digo, aunque Remberto sea del verde, pero son las más prácticas, y su cabildo está lleno de priistas. Al muy viejo estilo, yo tenía mucho tiempo que no veía algo así, en un informe de un presidente municipal. Y lo vimos hoy tanto con Laura Fernández como con Remberto, pero más marcadamente con Remberto. Los sindicatos estos corporativos de la CROC y la CTM sí, con las porras, ¿no? Llevaron a sus porras y es el regidor. Pero híjole, eso no. Sí tiene razón. Él estaba muy contento, de verdad. Se la creyó, no me digas. Se la creyó. Él se la creyó. Remberto, amigo, mira, estamos contigo. hubo un momento cuando termina su discurso y va y saluda a todo el mundo y se para al lado del gobernador. Estaban los etemistas y los croquistas. Se siente mi amigo el presidente o algo así, ¿no? Remberto, amigo, el pueblo la está CTM contigo. está contigo Sí. y la CROC está contigo. Hizo que se parara, se esperara tanto el maestro, bueno, el secretario del ayuntamiento, que es el que lleva secuencia al orden del día, y que estuvieran así de pie hasta que los porristas dejaron de hablar. Y un acto que además, una parte del discurso muy curiosa que a mí en lo particular me dio mucha risa, cuando dice que hay algunos que desearían o les gustaría que se distanciaran, que se pelearan con el gobernador, o que quieren confrontar con el gobernador, algo así, ¿no? Sí. En un párrafo que realmente no venía al caso. Pero es una frase común que se escuchó desde los alcaldes, de Ricalde, con Greg, siempre se escucha, no me voy a pelear con mi gobernador. Pero si él le hubiera complementado y él hubiera dicho, yo respeto la investidura de mi gobernador y por ende, de ninguna manera, al menos no de mí, va a haber la pauta para que yo me confronte porque es el señor gobernador del estado. No dijo eso, nada más dijo que algunos desearían que se pelearan. Pero es mi amigo. Y él y yo tenemos los mismos intereses. O sea, quien cree que el gobernador se va a pelear conmigo, está pendejo. Así, entre líneas lo dejó ver. Sí. El gobernador no se va a pelear conmigo, ¿qué les pasa? Yo soy Remberto Estrada. Y a mí nadie me toca. Y sigue viviendo en ese mundo en esa soberbia, en esa burbuja. Digo... Y mal asesorado, pésimamente mal asesorado. Yo le apuesto a quien quiera que es su último cargo público. Porque si él piensa que siendo candidato a senador, aún perdiendo, puede entrar como plurinominal, por decirlo así, nada está escrito. Porque la alianza PAN-PRD si se da y Morena hace la lucha, el PRI y el Verde se puede ir a la tercera posición. Y él ya en la tercera posición, él tampoco llegaría. Ya no tendría esa oportunidad. Interesante. ¿Y quiénes van a perder? Para empezar, los priistas ya perdieron. Sí. ¿Por qué? Porque Remberto Estrada, en su ambición de querer copar a los priistas cuando inicia su gobierno, ya saben que el PRI tiene sus activistas, ¿no? Ese famoso voto duro le cuesta al partido, a su partido, al PRI, le cuesta muchos miles de pesos mensuales. Dicen que Benito Juárez por lo menos 800,000 pesos. Darle a sus líderes seccionales, y de colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese dinero no sale de las participaciones que le entrega el INE
al PRI en el estado. Ese dinero debe salir forzosamente del alcalde priista, y en algún tiempo, a lo mejor cuando no tenían alcalde priista, pues del gobierno, donde sea, ¿no? Salvo. Entonces me cuenta ahí un amigo que en una ocasión, cuando Remberto iniciaba su gobierno, pues le dijeron, oiga, pues hay que seguir manteniendo a las estructuras, porque si no, ¿cómo va usted a trabajar? Y cuando quiera usted reelegirse, ¿cómo le va a hacer? Digo, bueno, está bien, pásenme la lista, a ver. Me pasan la lista y... Se atragantó. Se atragantó. 800,000 pesos. No, bájenle, no puede ser. Señor, discúlpeme, pero no podemos bajarle. O sea, se van a, así literal, se van a encabronar las estructuras y se van a ir con Carlos Joaquín, el mejor con postor, Eduardo Martínez Arcila, o con Emiliano Ramos, y o sea, el mejor postor, o con Morena. Tenemos que sostenerlas. A ver, bueno, pues sí, lo vamos a hacer, pero ya no con el PRI. Encárguense la fulanito de tal, y el verde se va a encargar de pagar las estructuras del PRI. Entonces los priistas se enojaron. Sí. Por eso ahí veíamos comentarios de enojo hacia Remberto, pues de varios priistas, como Rodolfo Ballín, por ejemplo. Ballín Lugo. Que es uno de los enlaces del PRI estatal en Benito Juárez. Y otros más, muy molestos con Remberto Estrada por esa voracidad de querer copar a sus estructuras. Y no buscará congraciarse con los priistas ahora con la inclusión de nuevos de viejos priistas como Francisco Amaro, yo como creo que es Carvajal. Es una estrategia tardía y equivocada. Francisco Amaro, digo, es de la vieja guardia y sí tendrá su fortaleza política, pero no la suficiente como para resolverle el problema a Remberto. Remberto realmente ha caído tanto en los niveles de popularidad que si él confía en su estructura, yo quiero que sepan algo que yo creo. Creo que esta elección del 2018, hasta el PRI, que es el que puede presumir de mayor voto duro, o sea, le llaman voto duro a esa estructura que van sosteniendo y que no cualquiera puede sostener una tan grande, ¿no? Si se confía en eso, es un gran error, porque yo creo que el número de abstencionismo va a reducirse en este próximo proceso electoral. Mucha gente, la que no votaba, va a votar. Sí, lo que pasó en la pasada elección. Y iba a abonarle eso precisamente. Considerando que mucha gente que no votaba antes votó en la elección pasada y que los niveles de popularidad del gobernador Carlos Joaquín se mantienen todavía en muy buen nivel, a pesar de que parecía que iba a bajar en un principio, ha logrado volver a posicionarse. Yo no le veo la posibilidad al PRI verde en Quintana Roo de poder realmente tener un resultado favorable. Y a ver si a Remberto y al Verde no se le ocurre irse solos, porque dicen que tienen fuerza, están confiados en que... Pero ahorita sí se ha demostrado, y hablemos de Benito, estamos hablando de Benito Juárez, no va a poder, o sea, revertir la animadversión que ya hay hacia su persona, y no porque sea mala persona, pero no ha logrado hacer o cambiar lo que el PRI en todo México está mal también. Sí, pero en los niveles de inseguridad, y lo decían en los propios entrevistados de ayer, o sea, la inseguridad en Cancún ya sobrepasó los límites, o sea, y lo han dicho expertos también, que de seguir ese derrotero, o sea, podríamos llegar a lo que ha sucedido en lugares como Acapulco, que era el primer destino hace muchos años, ¿no? Y Remberto, reitero, vive en una burbuja ahorita, en la que, fíjate, de verdad, yo lo observé ayer. Las porras de la CROC y de la CTM, que sabemos que son trabajadores, que los líderes sindicales obligan a que vayan a los eventos, concediéndoles el día pagado por los hoteles. Él se las creía, él realmente, yo le veía el rostro, sonreía con una felicidad de que me están vitoreando. O sea, te lo juro. No sé, me daba risa porque, digo, hasta el más tonto alcalde se puede dar cuenta de cuál es realmente su realidad, valga la redundancia. Pero yo creo que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Tu realidad no la vas a conocer, o la realidad de tu ciudad, y se lo ha platicado a Sergio en varias ocasiones, si tú
no caminas por esas colonias, no en campaña, en un día cualquiera, si no te subes a un microbús. Yo te aseguro, no ha tenido la necesidad, Remberto, para su fortuna, de subirse jamás a un transporte urbano, y menos a un microbús que lleva a 20 personas. Cuando haga eso, mira, cuando se meta a un hospital general y solicite una atención médica y que lo manden a emergencias, o que se espere ahí 20 minutos, ahí se va a dar cuenta de lo que sufre y lo que necesita la gente. Mientras no lo haga un alcalde, un gobernante, jamás se van a dar cuenta de lo que la gente... Mira, no nos vayamos lejos. Cuando nos permita, o yo, que ya se lo pedí en una ocasión a la jefa de prensa, que nos permita hacer una entrevista, no a modo, una entrevista bien. Que me dé chance, Remberto, que venga aquí a Cancún Chan y lo entrevistamos, una entrevista bien, donde él a mí, de frente, me pueda desmentir muchas de las cosas que creo que puedo estar equivocado. Porque dijo eso casualmente en parte de su mensaje ayer, que mucha gente o muchos periodistas o muchos medios de comunicación le echan muchas mentiras a su gobierno. Que mienten. Pero bueno, no es cierto. Yo le invito a que venga a Cancún Channel, a Remberto Estrada, y que responda a los cuestionamientos. Porque no sé si sepan que Laura Fernández organizó una comida con algunos periodistas, los que pues, son sus consentidos, y aquí en el restaurante el Gallo Gallo, lo que era antes Julia Mía, ahí en la avenida Yaxchilán, por donde está el Café Nave. Y entonces Remberto se le pidió estar presente, porque obviamente pues es la que tiene cierto control entre ellos, pues más que Remberto está alejado realmente, pues es ella, ¿no? Y entonces pues ahí estuvo un rato, y primero habló él y dijo a los periodistas que él quería tener acercamiento con ellos, querían la oportunidad de trabajar y de conocerlos más. Fíjate a qué altura Remberto le pide a la prensa, bueno, medios de comunicación, algunos columnistas. Es la de desesperación, ¿no? Es la desesperación. Y pues ya después ya se fue, dejó a Laura, y a Laura se quedó ahí en el convite. Sí. Este informe fue realmente un desinforme, un fiasco, una mentira. Y bueno, vayámonos a Puerto Morelos, porque ayer fueron los dos informes de los dos verdes, precisamente, sí, de Remberto Estrada y de Laura Fernández. Primero fue el de Laura Fernández. ¿Qué mal le fue a la pobre Laura? Mira, es sin duda una mujer fuerte, luchona, pero que también arrastra esa actitud, esos viejos vicios, esa forma tan corrupta de conducirse y poco transparente, o mejor dicho, nada transparente, porque es el ayuntamiento de los menos transparentes que ha habido. Decíamos hace un rato que desde mayo no actualizan la página de transparencia Benito Juárez. Pues en Puerto Morelos de plano están paleta en ese sentido. Que se gasta 200,000 pesos en un evento X para celebrar algo X de Puerto Morelos, y le dice a la prensa que se gastó 15,000, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que realmente no atiende al ciudadano, que no lo escucha, que para poder acercarse a ella tiene que haber filtros, que también le llevaron porra para poder acallar las voces. Fíjate, ella estaba hablando, yo estaba monitoreando su discurso, ella estaba hablando y tratando de decir que se preocupaba por Puerto Morelos, y que las mares, y que los comedores comunitarios, y que las calles, pero que tiene proyectado con mucho dinero para hacer otras calles más para esta colonia y la otra. En fin, estaba en todo su discurso, que por cierto muy nerviosa, se equivocó muchas veces, y al mismo tiempo se escuchaba de fondo los gritos de las personas que protestaban, que le decían mentirosa, que le gritaban regrésate a tu municipio, porque ella no es de Puerto Morelos, ella es de Cancún, ¿no? Y le decían sin fin cosas con pancartas y todo. Y a la par se escuchaba la porra que le encargaron ahí al oficial mayor y a su gente, que le organizaron una gran porra para contrarrestar. Ellos ya sabían que iban a ir manifestantes. Desafortunadamente, porque Laura Fernández es represora, pero no pudo acallarlos, no pudo reprimir a esos manifestantes, porque entonces obviamente iba a meterse en graves problemas. No pudo utilizar la policía municipal como le hubiera gustado a ella
para meter a la cárcel y quitar y golpear a esos manifestantes. Que ya lo ha hecho en su momento, ¿no? En unos problemas que tuvo. Pero lo ha hecho a escondidas, lo ha hecho siempre de forma agua. bajo el agua, como se dice coloquialmente, no abiertamente. No tiene esa capacidad que tuvo, por ejemplo, Gustavo Ortega en Cozumel, porque era una isla y que podía reprimir con la policía. Aquí no, porque además, pues obviamente el gobernador no lo iba a permitir. Igual habló ayer que Carlos Joaquín se sentía muy unida con él por la forma en que fueron reprimidos tanto Carlos Joaquín como ella en su momento. Yo creo que fue un discurso un poco inteligente políticamente hablando, no en cuanto a que informó cosas. Políticamente hablando sí tuvo ella algunos aciertos como eso que mencionó de Carlos Joaquín, donde buscó obviamente que haya identidad entre ambos. Yo creo que sí le tocó esas fibras al gobernador Laura con su discurso. Yeah. Ahí sí te puedo decir que es una señora con experiencia, ¿no? Claro. Es muy hábil, muy habilidosa y logró, creo que sí logró tocar esas fibras sensibles de Carlos Joaquín. Pero a final de cuentas no se queda más que en eso, en palabras. Y habló mucho de futurismo, ¿no? Lo que voy a hacer en el futuro es esto. Cuando es un informe, lo mismo que hizo, tienes que hablar de lo que ya hiciste, no de lo que piensas hacer. Sí, y la queja era más que nada porque quiere endeudar al municipio, al ayuntamiento. Aunque bueno, ella mencionó que ella asegura que no va a haber ninguna deuda al final de su mandato, pero como dice Sergio, pues no importa, o sea, mira, desde que tú pides desde que te dan una tarjeta de crédito, ya valiste. La vas a usar, la vas a terminar usando. ¿Qué pasa si no tienes una tarjeta de crédito? Pues te conformas con lo que ganas, con lo que tienes y no vas más allá. Pero te dan una tarjeta de crédito. No, hombre, te vuelves loco. O sea, y eso que tiene ella. Te vas a la taberna de los amigos y ¡pum, pum! Por eso en droga más té. Igual, infló mucho las cifras. Hablaba ayer de que en los 2 dispensarios médicos que existen en Puerto Morelos dieron más de 43,000 consultas. Y sacando la cuenta, dice uno, pues, tendría que haber otorgado más de 135 consultas diarias. Y dice, pues la gente se me enferma mucho. ¿Qué onda, no? Sí, son cifras infladas. Eso también se lo gritaba a la gente. De hecho, había pancartas donde decía que hay cifras infladas. Porque sí, uno de los principales problemas en Puerto Morelos ha sido el tema de los dispensarios, ¿no? Sí. De los centros de salud. Sí, que se queja siempre la gente que no hay medicamentos, no hay gente atendiendo a las personas. Yo estaba platicando con gente de Puerto Morelos porque no es lo mismo escuchar, ¿no?, el informe que te dan, claro, que la gente que vive ahí. O sea, yo puedo hablar de Benito Juárez porque aquí vive usted la problemática diaria que padecemos, ¿no? En Puerto Morelos la gente me decía, mira, ha hecho cosas pequeñas. O sea, ellos hablan de alumbrado, de pavimentación de calles, en fin, de el impulso turístico que le están dando a Puerto Morelos, pero también hablan del tema, por ejemplo, esto de las invasiones, que es lo más grave que creo que ha sucedido en Puerto Morelos, y el tema de la delincuencia organizada, que también en cuestión de inseguridad se ha incrementado. La gente en Puerto Morelos sí habla ya de ejecuciones que antes no se daban, evidentemente se están dando, no en la cantidad, por supuesto, que Cancún, claro, Juárez, pero Puerto Morelos no existía eso. O sea, sí, de repente encontraban a alguien con droga y recuerdo que decían, bueno, pues están encendidos los focos rojos en Puerto Morelos, pero no se hablaba de ejecuciones. Ahora, por desgracia, ya se habla de ejecuciones, y esos dos rubros que serían salud, servicio de salud y seguridad. Inseguridad y lo de las invasiones, creo que son los puntos pendientes, ¿no?, a combatir ahí en Puerto Morelos. Sí, mira, yo creo que Laura va a tener forzosamente que dejar, si ella está pensando en la reelección, va a ser un gran error. No creo que pueda realmente ella llegar a reelegirse. Es muy difícil. Mira, en esta elección se juega la presidencia de la República. Y por supuesto que los candidatos y los partidos políticos que van a llevar la batuta en esta elección van a ser los de la presidencia de la República. Los candidatos presidenciales de la República. Si se da que ya están las bases para eso, si se da la alianza PAN-PRD, y si Moreno Valle es el candidato de esta alianza, aguas, porque realmente va a mover el tapete y es muy probable que pueda ganarle hasta el propio Andrés Manuel López Obrador, por todo el respaldo que tiene. No quiere decir que sea el mejor candidato, pero tiene respaldo, tiene discurso, ha logrado penetrar realmente en la estructura, y detrás de él hay gente muy poderosa que obviamente no lo ve mal como presidente de la República. Ese es un punto. Si él llegara a ser candidato de manera apabullante,
podría fácilmente opacar a cualquier candidato priista. Y digo cualquier candidato priista de los que ahorita figuran como posibles candidatos, ¿no? No puedo ver que hubiera una sorpresa, a menos de que Carlos Slim quisiera ser candidato del PRI Verde, ¿no? Digo, en ese, o sea, podría suceder, ¿no? Digo, en ese tipo de cosas podría entonces sí revertirse la situación. Pero si no hay un candidato del PRI Verde que pueda sorprender y que realmente pueda levantar la imagen de estos dos partidos políticos, porque acuérdate que acaban de aprobar el PRI en su asamblea pasada que hubiera candidato externo. Claro. Entonces, aunque Carlos Slim, por ponerte un ejemplo de quien ha sonado del sector empresarial, ¿no? Y que tiene el poder y tiene la lana. Si no hay un Carlos Slim o alguien parecido que pudiera tomar la estafeta de la candidatura del PRI Verde a la presidencia de la República, yo no creo que puedan hacerle competencia a un Moreno Valle o a un Andrés Manuel López Obrador. No en ese orden, pero sí. No, o sea, como sea. O sea, los dos, vaya, sí. a estas dos figuras. Si la figura central de la elección, en todas las elecciones de los estados y municipales, en el caso de Quintana Roo, si esas son las figuras centrales, obviamente la sinergia electoral va a ir en el mismo sentido. ¿Qué va a suceder en Quintana Roo? Que los candidatos a presidentes municipales van a también a llevar a cuesta el efecto de la sinergia de la campaña electoral de su candidato a la presidencia de la República. Entonces, imagínate si Remberto, por ejemplo, y Laura Fernández con sus votos o sus puntos porcentuales abajo de popularidad, todo lo oscuro que se le conoce y que se le... que más lo que se acumule. Se puede acumular además, ¿no? Y teniendo en contra que su candidato a la presidencia de la República no está fuerte. Bueno, en el caso de Remberto sí lo creería. En el caso de Laura Fernández no estoy tan seguro. Al final de cuentas, porque tú dices, bueno, si esas figuras, ¿no? Moreno Valle, PAN PRD, en Puerto Morelos, ¿quién? No, pero es que hay otro punto que tiene mucho que ver con los Puerto Morelos, que además es una gran desventaja para Laura Fernández y que en Cancún, por ejemplo, para Remberto es una ventaja. ¿A qué me refiero? Cancún no es un pueblo, es una ciudad con gente de todas partes y que bien puede votar por el PRI, como por el PAN, como por el PRD, o sea, no tiene una hegemonía en sus preferencias electorales. Definida, sí. Muy cambiante. Sí. Puerto Morelos es casi como un pueblo, en donde la gente se conoce, la gente habla, la gente se comunica. Por eso es que no pudo reprimir a esos manifestantes, Laura. Entonces la gente de Puerto Morelos, los que fundaron Puerto Morelos, los que tienen años en Puerto Morelos, los que aman a su municipio, ya han logrado, en su mayoría, ya han logrado juntarse, ponerse de acuerdo y tienen un objetivo: sacar a Laura de Puerto Morelos. Sí, también recordemos que ahora que ganó fueron por muy pocos votos de diferencia. Y ahora viendo que ya trabajó y no es del agrado su trabajo. Mientras en Cancún no existe eso, no existe una grupo cohesión de arraigo de pioneros de Cancún que digan, vamos a sacar a Remberto. Ahí en sí. Puerto Morelos sí. Ese es un gran peso para Laura Fernández. Sí, puede ser. Sí. No, están, son los que organizaron la manifestación. Son los, Sí, le son, echaron a son perder. los nativos y los pioneros de Puerto Morelos. Los que están luchando también para recuperar la tierra que le quitó la gente afín a Laura. ¿De Punta Brava? Y sí, son los que Laura no ha querido apoyar de manera tonta, porque si lo hiciera, ya no habría pretexto. Tendría ella una manera de cómo identificarse con ellos o ellos con ella. Claro. Pero lo ha dejado como cabo suelto. Entonces, si la sinergia electoral a nivel nacional le pega a Laura y además los habitantes nativos y pioneros de Puerto Morelos no la quieren, ¿cómo le va a hacer? Complicado el panorama. Y además no tiene una herramienta principal que fue la que la llevó al triunfo. No tiene la policía del Estado a su mando para reprimir a sus opositores, porque así fue como ganó el municipio. Sí, con muchas triquiñuelas. Los agentes judiciales o ministeriales ahora y la policía estatal reprimieron a los opositores a Laura Fernández. Los acosaban, los apresaban, les rompían los cristales de sus autos. O sea, fue una operación de Estado
para que Laura llegara a ser presidenta municipal. Eso ya no lo tiene. Carlos no lo va a permitir, aunque sea su pariente político, ¿no? Sí, porque acuérdate que Adi Joaquín está casada con Edmundo Fernández Mesa. Edmundo Fernández Mesa es tío directo de Laura Fernández. Pero aún así, eso no tiene nada que ver, eso no cuenta. Nada más quizás para el respeto que le tienen, porque Carlos le tiene mucho respeto a Laura Fernández. Oye, ¿alguno de los dos va a rendir segundo informe? No, yo creo que no. Yo creo que ninguno de los dos. Porque sí, digo, no sé cómo esté ahorita, es un tema que estoy apenas estudiando, porque acuérdate que los diputados de esta legislatura están haciendo la reforma electoral en el Estado. Por ahí escuchaba que iba a iniciar en diciembre la reforma electoral. Sí. Había una propuesta para que los alcaldes que quisieran reelegirse no tienen que renunciar, o sea, no tienen que pedir licencia, sino siendo alcaldes en funciones, pueden ser candidatos, que me parece una estrategia muy perversa del Congreso. Te voy a explicar por qué. Porque si tú dices, a ver, Remberto, tienes que solicitar licencia del ayuntamiento para ser candidato, perfecto, él le pasa la papa caliente a otra persona y él empieza de cero como candidato. Pero si le dice el Congreso, no tienes que renunciar, tú sigues siendo presidente municipal y sigues candidato, papá, con la papa caliente que tienes no la vas a poder soltar. Y entonces sí, a ver, ¿cómo vas a ir a una colonia popular? Sí, a decirle, miren, esta calle que tiene 5 años sin pavimentar, se las voy a pavimentar. Espérame, tienes 1 año allá y no has hecho, ni siquiera le has puesto Sascap. Oigan, pues, ese punto va a ser bien interesante. Es un arma de doble filo. Porque, y no solo hablando de alcaldes, sino de los diputados, ¿no? Que también... porque varios igual quieren buscar van a repetir y estuvieron en esos lugares. Oye, si tú me prometiste a mí hace 1 año esto... La tienen más complicada los diputados, yo creo, porque van a ir solos. Porque van a decir que sinvergüenza de regresar y prometerme lo mismo cuando no cumpliste. Exacto. ¿No? Ahí sí la gente se va a decir, ¿sabes qué? Hasta las uñas van a sacar, y con justa razón además. Sí, con la nueva reforma electoral que están pidiendo justamente lo que comentabas, no es necesario renunciar a tu cargo para aspirar a otro, pero, siempre y cuando hagas tus labores fuera de horario de trabajo. Y te preguntas, ¿el alcalde tiene horario de trabajo? No tiene. Se supone que tienes que trabajar 24 horas. Pero bueno, hay un horario burocrático, ¿no? Que se puede considerar como tal, ¿no? Sí. Veto a saber. En fin, ¿algún comentario más, muchachos? Hoy el gobernador del estado, Juan Carrillo. Pero primero el gobernador y después que Juan Carrillo. Juan Carrillo, ¿qué hora es en la noche, no? Es en la noche la de Juan Carrillo. El gobernador creo que a las 6 de la tarde, si no me equivoco, o 5. Es correcto, 6. 6 de la tarde en el Poliforum Benito Juárez, de aquí del ayuntamiento, del municipio de Benito Juárez, que está sobre la avenida Colosio. Ahí va a rendir un discurso, un mensaje sobre el primer informe de gobierno, muy al estilo de Mario Villanueva. Mario Villanueva hacía eso, rendía su informe en Chetumal y luego venía a Cancún lo hacía. Entonces, muy a ese estilo, ¿no? Y de ahí se va a ir a Isla Mujeres al informe de Juan Carrillo. Sí, es correcto. Mañana está la de Cristina Torres. Mañana es el Solidaridad. Creo que el que cierra, no sé si es en Bacalar, el 18, Alexander Cetina o Chetumal, pero es el lunes 18, el de Bacalar. Alexander. Mañana Cristina, así creo que Cozumel es el mañana mismo. Sí, como entramos de 2 por día. 2 por día. Bueno, muchas gracias, muchachos. Jonathan, pórtense mal, ya es hora de comer. Ya vamos a comer. Vamos ahora de comida. Donde creo que ya viene. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Nos vemos a ver si mañana para poder hablar sobre el informe de Juan Carrillo. Hasta pronto.